Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vean, yo me encuentro por acá, en la capital mundial del bordado artesanal, Cartago Valle. Sí, señores, gracias al Grupo de Energía Bogotá y con Fenalco Valle me vine por acá a hacer una ruta turística, que a continuación les voy a mostrar algunas de las tantas cosas que pueden hacer en este municipio. Acompáñenme. Esta ruta inicia aquí, en la terminal de buses de Cali. El bus desde Cali hacia Cartago lo voy a tomar con esta empresa que se llama Expreso Palmira. El valor del bus son 36.000 pesos. La primera flota sale a las 5:30 y me dicen que la última sale en promedio desde Cartago hacia Cali a las 6:30 de la tarde. Viajeros, acá en Cartago no hay terminal, entonces el bus los deja aquí en este punto que llaman Los Almendros, vean. Son Los Almendros, aquí los deja el bus. Ya voy para allá, para el Parque de los Periodistas. Por acá en Cartago hay transporte en moto, vale 3.000 pesos, vean. Cartago se cataloga como la cuna del talento, no solamente porque hay artistas como el bordado, sino que hay artistas, como ustedes lo ven, sí, de otro tipo de artes que son fundamentales. Tenemos 482 años, eso nos coloca como una de las ciudades más antiguas de Colombia, la tercera más antigua del Valle del Cauca y una de las más antiguas de Latinoamérica. Bueno, por aquí ya vamos a abordar el bus. Vamos para el complejo ecoturístico El Remanso, vea. En esta ruta de Cartago no ando solo, vea. Por acá me encontré estos dos personajes. David. Ay, lo siento, me pillaste. Por ahí lo han visto, vea. Y Tatis. Tatis de viaje, de aquí sabemos. pasándola sabroso en Cartago. Vamos a vivir una ruta fenomenal. No le crean. Solo Valle, solo Valle. Aquí ya vamos en el jeepeto, vea. Va toda la gente. Pero esta gente está muy aburrida. ¿Qué pasa? No. Es que el payaso va en el otro jeep. Vea, Arturo es nuestro guía. ¿Dónde estamos, Arturo? Estamos en Piedra de Moler, es un parador turístico natural donde llegan aguas cristalinas por la quebrada Los Ángeles y quebrada de Barbas y está nuestro río de la Vieja. El fin de semana es un parador turístico para toda la comunidad cartagüeña y norte del valle. Vienen a degustar de las aguas y de los manjares gastronómicos que hay en esta zona. Eso, vea. Por allá van los otros. ¿Y eso que van a ver? El río La Vieja. Es el río La Vieja. Ya pasamos a Cartago. Allá era Alcalá. Sí. Y acá ya es Cartago. Vea, para el centro ecoturístico El Remanso, lo mejor es irse en jeep porque la vía es destapada. Después de cierto punto. Ay, Ecoturístico El Remanso, es un placer tenerlos por acá. Espero que sea de su agrado, que se gocen lo más que puedan nuestras instalaciones y bienvenidos. Gracias. Antes de entrar, recomendaciones, pero quiero recalcar que Cartago es tierra de hombres altos, gordos y atractivos, ¿se pueden ver? Sí. Pero les comento que acá en El Remanso ofrecen habitaciones para pareja, para grupos familiares. Las habitaciones van desde 150.000 pesos en adelante, dependiendo de la cantidad de personas que vengan, vean. Estas son algunas de las habitaciones, muy bonitas, vean, muy cómodas. Pero aquí les voy a compartir otra. Y pues acá me dicen que el plan lo arma uno mismo porque hay demasiado para hacer, ¿sí? Pueden ir a navegar por el río, pueden ir a la granja, pueden ir al bosque encantado, mejor dicho, esa experiencia muy bacana. Por aquí abajo les voy a dejar los números de ellos para los que estén interesados. Yo soy vida. Yo soy vida. compañeros, ¡Hola vida! ¡Hola vida! ¡Eres vida! ¡Tú eres vida! Acá en El Remanso tienen una granja. ¿Qué les voy a compartir? ¿Qué animales? Está avestruz. ¿Cuánto dura el periodo de gestación de una mula cuando está preñada? No, la mula nunca pare. Eso, así como el señor tiene su debilidad
que no es capaz de preñar, entonces las mulas tampoco se... La mula nunca pasa. Ya, si ve que... La yegua con el macho. Oiga, esa señora se ganó un premio, mi amor, se ganó un premio. Se ganó un premio. Te le vamos a dar el premio. Sí, la verdad es esa. La mayoría de la gente no sabe que las mulas no pueden dar a luz. ¿Sí? Entonces, la idea es que las mulas nacen de las yeguas. Vean esta belleza, vean. Hola. Hola, precioso. Metal Biker encontró los hermanos. Los hermanos ganso, vean. ¿Cómo? Que usted mantiene haciendo la noche. Por acá nos vinimos para el bosque encantado. La metodología es que vamos a abrazar un árbol para liberar todas nuestras energías, la recarga de los celulares y todo de la rutina diaria. Por aquí estoy con Wilton. Wilton es de la agencia Huepa. Ellos nos van a dar el recorrido. ¿Para dónde nos van a llevar, Wilton? De aquí vamos a hacer un recorrido en el bote aproximadamente de media hora, 40 minutos hacia la cascada. Ahí hacemos un sendero que nos demoramos 10-15 minutos para subir hacia la cascada. ¿Cómo se llama la cascada? Cascada de los Micos. Eso. ¿Y en qué nos vamos? En los botes. En los botes, ya. Ah, listo. Bueno, viajeros, acompáñenos pues. Bueno, por aquí ya nos vamos a poner los chalecos, vea. Para irnos ahí en la balsa. Eso. Bueno, ya. Vea, aquí hay algo histórico. Sacamos a Metal Biker de la moto. Y lo montamos Lo montamos en balsa. Por aquí vamos navegando sobre el río La Vieja, vea. Este es el río La Vieja. Ya toda la gente, vea. Que yo les decía, Es que me tiro aquí, pues. Por aquí ya nos bajamos de la balsa. Vamos a ir a una cascada que se llama Los Micos. Ya en jurisdicción del municipio de Alcalá vamos a ver unas cascadas, se llama Cascada Los Micos. De aquí más o menos estamos a 15 minutos, caminata, vamos a ascender, vamos a subir la montaña. Todo está demarcado, todo está con gradas, no hay ningún peligro, no hay ningún riesgo. El único riesgo es físico, que se canse, que normal para todos. Por aquí llegamos a la cascada de Los Micos. Les voy a mostrar. Vean esta belleza. Mira, esta es la cascada de Los Micos. Esto, vea, los guías. Bueno, eso fue todo aquí en el complejo ecoturístico del Remanso, ¿verdad? Ya vamos a subirnos otra vez al Jipeto. Seguimos en esta ruta por acá por Cartago. Acá en Cartago nos hemos movilizado en bus y Jipeto. Por aquí abajo les voy a dar el contacto de un Jipeto para los que necesiten. Por acá en Cartago vamos a almorzar en este restaurante que se llama Umbrella, ¿verdad? También es un café, ya les muestro qué tal. Les comento que el restaurante Umbrella se encuentra ubicado en el Parque San Francisco, ¿sí? Acá tienen algo muy particular y es que trabajan con mujeres cabezas de hogar. Y aparte de eso, están rescatando la gastronomía del Valle del Cauca. Aquí, por ejemplo, estamos tomando lulada, ¿sí, señores? Y esta sopa que no la he probado es sopa de remolacha, ¿verdad? Se ve muy rico. Espero visiten pronto todos estos lugares que les he ido recomendando acá en Cartago y entre todos promovamos el turismo en este municipio que está espectacular. Vea, acá en Umbrella también hay marranitas sabrosas. Y esta es la comida principal, viajeros. Vea, pollo en salsa de tamarindo. Vean esta delicia. Estoy probando tostada con queso. Qué delicia, ¿vio? Por acá voy caminando en una de las calles principales de Cartago. Y acá les quiero contar que Cartago es una de las ciudades más antiguas que tenemos acá en Sudamérica, ¿sí?
Fue fundada en 1540, vean. Datos curiosos. Y ahora en este momento me encuentro acá en la calle 13 de Cartago, vean. Esta calle me dice que es muy popular. Acá hay bares, hay bordados. Dicen que es como una de las calles principales o más conocidas acá en Cartago. Gracias a usted. Bueno, bien pueda. Bienvenido, Vamos a muchachos, tocar. Cartago. Sigan. Bienvenidos. ¿Está la casa de qué? El virrey. La casa del virrey. Nunca llegó el virrey, ¿cierto? Ahorita les contamos la historia. Hay varias historias. O de un señor que se creía virrey por eso Del construyó siglo la casa. XVIII. Que ahorita lo van Tiene a más de conocer, todavía está vivo. 240 años de construida. Buenas. Es una casa museo. Yo sé que les va a encantar. Aquí les presento Y le han hecho restauración. ¿Él es el dueño de la casa? Hagamos el dueño. silencio, por favor. Uy, bueno, me cogieron en hora bobo, ¿no? ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. ¿Y su nombre es? Joan. Lina María. Lina María, bienvenida. ¿Y ese aparato de qué se trata? Él no conoce eso todavía. ¿Cómo se llama? ¿Y eso qué hace en este momento? ¿Cómo es tu nombre? Carolina. Carolina, mucho gusto. Mucho gusto. Verónica. Sebastián de Marisancena. Creo que son muchos para dar la mano, entonces haré un saludo general. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a mi casa, la hoy llamada Casa del Virrey, antes llamada Casa Marisancena, eventualmente por mi descendencia, ¿no? Me presento para todos, mi nombre es Don Sebastián de Marisancena y soy quien construyó esta humilde casa que hoy visitan. Dicen que por su belleza inigualable, claramente por mi gusto exquisito, fuera solamente querida visitar por un virrey. Sean todos bienvenidos. Pasemos aquí a la primera sala donde les expondré un poco de mi vida. Con doña Josefa Sáenz de San Juan y Vincuña, Trinidad Florentina, José Francisco, María Margarita Luisa, que luego conocerán un poco más sobre esta curiosidad, esta pequeña hija que tengo, y un párvulo que lamentablemente muere al nacer. Allá se llamaba Estado de Cartago y de ahí su nombre. Y entonces Jorge Robledo lo fundó el 9 de abril de 1540. Y entonces esta villa fue próspera y nos ayudó un poco a combatir esos pijaos que nos tenían atormentados. Y entonces en ese momento, después de 150 años, nos hemos trasladado de lo que era Pereira al lugar donde se encuentra ahora esta villa. Inicialmente, lo que ahora es Pereira fue fundada como Cartago. Y luego ha venido el traslado hacia acá, y acá, bueno, tierras prósperas, una mejor ubicación estratégico-militar para combatir los chocoes. Y tuvimos casa de fundición, y esta fue una gran adquisición para la corona. Pues venga, que no recuerdo muy bien, por estos viajes en el tiempo que hemos compartido, si hemos venido en ese tiempo a esta casa. Pues no recuerdo algún documento, o pues que haya hecho alguna firma que diga que estuve aquí. Lo más seguro es que de haber estado aquí, era de pasón y de ir directamente a Popayán. Tenemos también el tren, la vía férrea. Este puente aún está, pero ya quedó peatonal, o pasan a Puerto Caldas. Lo que separa al valle del Risaralda es el río La Vieja. Acá tenemos el río La Vieja y el río Cauca. En 1933, 23 y 25 fueron navegables. Llegaba el barco a vapor o el barco de carga. De pronto las oficinas, o sea, aquí funciona el Archivo Histórico de Cartago. El documento más antiguo que tenemos es de 1612. De pronto cuando salgamos van a ver en el corredor un documento que es del 20 de junio de 1739. Llegaron a Cartago 44 negros, 12 negras y 5 negritos. Llegaron del África, Cartagena, Cartago. Llegaron para la comercialización. Cada negro o cada negra costaba 230 pesos y los niños costaban 215.
A uno lo negociaron para las minas del Chocó y otros para oficios domésticos. Ese documento está en un panel, ahorita que regresemos a lo que salgamos, van a ver ese documento que está en un panel. Mi nombre es Margarita Luisa de la Cruz Marisancena, la última de sus hijas, con mi madre María Josefa Sanz. Aún divago en pena eterna entre estas viejas tapias. Todos venían en tumulto a ver la momia de la casa del virrey, que por allá en el año 1929, tras un violento terremoto que retumbó y sacudió la ciudad, emergí impecable desde las mismas entrañas de la tierra. Y aquí, en esta casa, permanecí expuesta por varios años, hasta que el presbítero Hernando Botero Virne ordena mi cristiana sepultura para evitar la excomunión de mi familia. Bueno, el origen del bordado fue en Egipto, ¿cierto? Los emperadores, ellos vestían con prendas bordadas. Fueron los primeros. Esos fueron los primeros. Las momias las vestían con linos y con Bordado enorme. Viajeros, acá en Cartago vamos a hacer unas puntas de bordado. Vean. Ya nos van a enseñar cómo se hace. Entonces cojo la misma dimensión acá y de manera perpendicular entro en el punto anterior. Queda como si fuera cosido en máquina. Ah, sí, entonces por aquí ya estamos aprendiendo a bordar. Vamos a ver qué. Pero ay, ya me van a contratar. Así la aguja parada, claro, como no. porque si uno la hace como cuando uno cose no queda igual. Lo mismo, busca más o menos la cantidad de espacio. Oiga, es difícil, Vea, cuando las personas le hablan de bordados, imagina solamente las camisas o las camisetas y nos están comentando acá, hay muchos tipos de bordados. Y esto quita bastante tiempo y ellos todo el trabajo que tienen que hacer. Entonces vea, la capital mundial del bordado, Cartago. Sí, señores. Por aquí vamos a disfrutar de un rico y delicioso refrigerio, vea. Hamburguesita, sabrosa, vea. Esto ha sido todo por este video acá en el Museo del Virrey, vea. Para los que quieran venir, por aquí abajo les dejo los datos de contacto y también aquí en pantalla les estaré dejando los horarios. En Cartago también hay librerías, hay artesanías, vea, en esa calle, en la calle 3, artesanía, vea. Aquí está todo el tema de bordados, librerías, vea. Bueno, viajeros, les comento que uno de mis guías acá en Cartago fue Célimo Velázquez, sí señor. Se los súper recomiendo, vea. Célimo nos contó historias de todo tipo, ¿sí? Sobre Cartago. Entonces cuando vengan acá, por aquí abajo les voy a dar los datos de él para que se comuniquen. Aparte de eso, también es asesor de empresa. Nosotros capacitamos en servicio de atención al cliente, cómo hablar en público, y entrenamos en el centro El Remanso, desarrollamos actividades outdoor training. Lo que necesiten del remanso, también con Célimo. Listo, lo que les acabo de mostrar aquí en el video con Célimo. Bueno, ¿y aquí en dónde estamos? Bueno, aquí estamos en la Catedral Nuestra Señora del Carmen. Es un ícono en Colombia y en el mundo, porque como ustedes pueden ver, el centro de adoración está separado de la torre y están combinadas dos arquitecturas. Tenemos una réplica que es la torre de la Catedral de Pamplona, y próximamente será aperturada como un mirador con el sueño de tener un café gourmet en el alto piso. Eso es una berraquera. Ustedes desde ahí divisan todo Cartago, se ve maravilloso. Y acá el centro de adoración o de congregación es una réplica de la iglesia de San Pedro en Roma. ¿Sí? Tenemos 7 iglesias museo en Cartago y 2 iglesias doctrineras para visitar. Tenemos de todo un poquito como en botica. Vengan que aquí los hacemos pasar bueno. Y este video termina acá, vea, en la calle 13 de Cartago, con mi parcero Arturo. Arturo también fue mi otro guía acá en Cartago, también nos contó muchas historias muy bacanas. Entonces por aquí también, acá abajo les dejo los datos de Arturo para que lo contacten. Cartago, un sol bordado de historia, los esperamos.
Aventura, historia y bordados. Cartago te espera siempre. Eso.